Hola, hoy mi nombre no importa mucho. La verdad es que hoy quisiera presentar el primer episodio de este podcast de Construyendo Ideas como un residente más del lugar que habito, donde las historias que vivo cuentan la narrativa de la persona que soy. Un lugar que he visto con mucha curiosidad, tiene cosas interesantes que ofrecer. Me refiero al mítico pueblo de San Martín de las Flores, que pertenece al municipio de Tlaquepaque en el estado de Jalisco. Me gustaría comenzar esta conversación dando un poco de contexto del por qué decidí hablar en este primer episodio sobre San Martín. Y es que hace ya algunas semanas llevo masticando ideas que me hicieron cuestionar cosas sobre el espacio territorial que ocupo en este planeta. Y es que a raíz de la pandemia y distintas cuestiones personales, pues mi vida dio un giro de 180 grados, como pues la de muchos. Total, a lo que quiero llegar es que todo comenzó con una idea. Esa idea fue dada gracias a una memoria de la cual me acordé. Esa memoria fue el primer día que trabajé en la ciudad. Para ser un poco más específico, yo trabajaba en una de las tantas oficinas que se encuentran en el Paseo Chapultepec, allá en la ciudad de Guadalajara. Haciendo una reflexión, yo de 22 años pues estaba muy orgulloso de por fin tener un empleo que le permitía vivir cómodamente. Yo recuerdo que me daba ciertos lujos, sentía que estaba haciendo algo de mi vida, pues había logrado salir del pueblo y estaba buscando el éxito. En ese momento yo veía con mucha expectativa al futuro porque yo sentía que iba a hacer cosas grandes, que mi trabajo estaba siendo valorado, que iba a cambiar pues mi realidad. Pero pues conforme pasaron los meses se estableció pues mi rutina. Y por un tiempo fue cómoda, he de admitir que me gustaba mucho pues llegar a la oficina, prepararme un café, platicar con los compañeros y sentarme en mi cubículo y fingir que mi trabajo pues existía, ¿no? Que era pues importante. Pero pues desgraciadamente el paso del tiempo es inevitable y hace que los días pues se sigan sumando. Al fin llegó pues la monotonía. Y anudado a esto, pues también llegó la fatiga y la carga de la universidad, porque también pues estudiaba en la universidad. Sinceramente, cuando recuerdo todo esto me doy cuenta que una expectativa mal encaminada es peligrosa porque te lleva a circunstancias no tan agradables. A mí esa rutina y esa monotonía que tenía me llevó a una realidad que yo no quería porque pues me tenía que despertar muy temprano a las 4 de la mañana para poder llegar a las 5 a mi trabajo. Luego salir a las 2 y pues cruzar media ciudad para poder llegar al Cutonalá, que era la universidad en la que yo estudiaba. Y pues todo esto lo tenía que hacer en camión y en menos de una hora, cosa que era imposible. Siempre llegaba tarde a las clases y recuerdo que me regañaban mucho y pues tenía que esforzarme el doble porque tenía que ponerme al corriente, lo que poco a poco fue causando en mí pues un desgaste tanto físico como mental. La verdad yo ya no soportaba esa realidad. No me gustaba estar viviendo así, pero pues cuando pedía ayuda o un consejo, toda la gente me decía que pues era lo que se tenía que hacer, que tenía que aguantar por un tiempo porque pronto iban a llegar las recompensas, pero pues esas recompensas que me ofrecía esa rutina yo ya no las quería porque no me sentía bien, no me sentía cómodo. Recuerdo que en ese punto en el que ya pues ya no lo soportaba, busqué formas de desconectarme de la realidad, probando pues nuevas cosas, ¿no? Recuerdo que muchas de esas cosas que yo probé pues no fueron muy buenas y no me siento orgulloso, pero varias sí funcionaron, porque estas actividades que yo hacía me hacían sentir más humano. Entre estas estaba pues hacer música, escribir, leer, pero creo que de las más intensas que aprendí fue practicar la meditación, porque hay un punto y aparte después de que haya aprendido eso, porque me enseñó a ver la realidad de una manera distinta. Yo recuerdo que en una de esas sesiones en las que yo me encontraba, pues apreciando el presente, llegó a mí una frase que resonó mucho conmigo y decía: somos las historias que nos contamos. Quizá ya la escuchaste si viste mi primer podcast. Y es que sí es cierto, somos las historias que nos contamos. El detalle es que mucha de la historia que yo me estaba contando a mí mismo pues no era la que yo quería. Pensé que sí, pero al final no. Porque me puse a pensar que trabajé 9 horas diarias por casi 3 años para una empresa que al final de cuentas ya no existe. Poniendo en métrica esto y también asesorado por San Google, supe que un año natural tiene 8.760 horas. Restando las horas de los sábados y los domingos, que eran días que descansaba, quedan aproximadamente 6.264 horas, de las cuales yo trabajé 2.979, que son cerca de 125 días, un poquito más de un tercio de un año. Esto lo hice por casi 3 años. Cuando interioricé esto me di cuenta que invertí mucho de mi tiempo
en algo que no llegó muy lejos, que no era lo que yo pensaba al principio, que yo sentía que iba a cambiar las cosas, porque al final de cuentas se esfumó. Conforme seguía jalando ese hilo de pensamiento, comencé a darme cuenta de otro tipo de cosas, como el hecho de que mi deseo de querer formar parte de la ciudad y de esa sociedad que se ve muy bonita, con sus modernos edificios, sus restaurantes lujosos, sus espacios de esparcimiento, pues no eran algo real, no eran algo con lo que yo me sentía identificado, y de hecho me hacían sentir incómodos, y no entendía por qué. Pero después me di cuenta que es porque yo no pertenezco a ese contexto, yo no crecí con esas ideas, porque yo vengo de la clase media baja, yo vengo de un pueblo, del barrio, y ahí se tienen otras costumbres, otra cultura, y esta no tiene por qué ser vista pues como algo malo, ¿no? Al contrario, te ofrece muchas cosas bonitas. Al principio he de admitir que sí sentía vergüenza decir que vivía en San Martín, y más porque me codeaba con gente que venía de lugares con más clase. Y esto lo digo entre comillas porque era lo que yo creía en ese entonces. Y el problema es que esa misma gente que es externa y que no vive aquí tiene muchos prejuicios de lugares como San Martín, porque desgraciadamente pues su reputación no es muy buena que digamos. Pues esto se debe a muchos factores, como pues los medios de comunicación, que le dan más exposiciones a noticias malas que a buenas, porque pues lo morboso es lo que vende, así funcionan las cosas. Y pues también se cuentan muchas cosas de aquí, porque dicen que se hace brujería, que hay cholos que te matan, te secuestran, te violan. He de admitir que un sinfín de Ubers me rechazaron al enterarse que mi destino era San Martín. Y obviamente esto hace creer que este lugar es feo y malo, y no necesariamente, porque todo depende de cómo quieras ver la realidad. Porque si deconstruimos la idea de ciudad, te das cuenta de que este es un lugar muchísimo peor, y este sí es real. Porque te pregunto a ti que me escuchas, ¿para ti qué es la ciudad? Quizá en primera impresión me digas que es un lugar donde se concentran las mejores oportunidades laborales y es donde está lo cool, porque hay bares, tiendas, departamentos lujosos, bonitas calles, un ambiente seguro. La lista podría seguir, pero te pregunto, ¿estás seguro de que eso es lo que es? ¿O acaso es lo que quieren que pienses que es? Porque si nos vamos al origen de la ciudad, este no es un espacio real. Es un espacio ficticio que fue construido por personas que tenían la intención de crear una infraestructura para producir. Siendo más claro, pues se centralizó la industria en un solo lugar y lo llamaron ciudad. Esto pues para hacer todos los procesos más fáciles. Yo no satanizo esta idea porque era lo que en su tiempo se necesitaba y de verdad trajo mucho progreso. Pero nadie vio las consecuencias que implicaba hacer esto, porque poco a poco esas mismas consecuencias se están volviendo más palpables, solo que muy pocos la notan y la industria pues se encarga de maquillarlos. Uno de los problemas que encuentro de la idea de centralizar todo en una mancha de cemento es que no hay territorio, por ende no hay pertenencia. Todo lo que hay no es tuyo. Además de que los pocos espacios de tierra que son públicos están limitados. Allí los árboles crecen en jaulas. Pierdes la conexión con la tierra que pisas y también pierdes esa conexión con el cielo y con lo que está más allá de nosotros, porque muy rara vez puedes verlo, ya que o hay mucho smog o la contaminación lumínica no lo permite, lo que poco a poco va causando un desarraigo de nuestra propia identidad, de nuestras raíces, lo que genera un sentimiento de enajenación, ya que vamos perdiendo la libertad de razonar y pensar por nosotros mismos, porque en la ciudad no se piensa así, ya que hay un pensamiento establecido. Precisamente hace unos días me encontraba en la ciudad. Por casualidad escuché la conversación de unos niños. Uno le preguntó al otro que si sabía de dónde venían las sandías. El niño le contestó que sí, que venían del supermercado, lo que me puso a pensar que realmente no sabían que la sandía pues inició siendo una semilla, que tuvo que ser plantada en la tierra, cosechada y trasladada al supermercado. Ellos solo sabían que la encontraban allí, mas no de dónde venían. Y esto me puso a pensar que yo también ignoro el origen de muchas de las cosas que consumo. Y esto se debe a que el sistema ha sabido jugar muy bien sus cartas, ya que han aprovechado esa crisis de ignorancia y desarraigo que tenemos para vendernos sus ideas y sus productos. Esto con el único fin de volverse más poderosas, y usan la publicidad como herramienta para lograr este cometido. Siento que todos alguna vez, pues hemos tenido esa necesidad de comprar el producto de moda, ¿no? O asistir al evento del año, solo porque la expectativa que nos crean de esto, pues se ve muy convincente. Pero ¿cómo logran esto? Al menos yo he notado que poco a poco las grandes empresas ya no te venden el producto, te venden la experiencia de comprar y tener el producto. Y una vez que mucha gente lo tiene, te venden el privilegio y el estatus de tenerlo. Como claro ejemplo tenemos a Coca-Cola y a iPhone. Si nos vamos, por ejemplo, al eslogan de la Coca, nos dice, destapa la felicidad. O sea, no te están vendiendo el líquido negro, te están vendiendo la experiencia de la felicidad.
Por su parte, iPhone, más que venderte su producto, te vende el estatus de tenerlo, ya que si tú tienes el último iPhone, eso quiere decir que eres distinguido, que tienes un nivel socioeconómico bueno, lo que te crea una falsa identidad. Por eso dije que las marcas saben cómo aprovechar nuestra ignorancia y ese desarraigo, ya que la felicidad pues generalmente no la encuentras al abrir un refresco, y obviamente no tendrás un mejor estatus en la sociedad por tener el último iPhone. Y pues para darse cuenta de esto solo hay que pues ver de manera más crítica la realidad. Por otro lado, también me preocupa pues cómo poco a poco las empresas intercontinentales tienen más presencia en todo el mundo, por ende más poder, y se hacen cada vez más grande a costa de pues hacer fracasar a las industrias locales, ya que estas pues no pueden hacerles competencia, lo que más tarde que temprano pues acabará también matando nuestra cultura para vendernos una cultura nueva impuesta por ellos. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Pues es porque lo que te enseñan a hacer en la escuela, te preparan para ser un empleado bien pagado de una de estas empresas intercontinentales. Te das cuenta que muy pocos que siguen su camino logran el éxito porque pues el país en el que vivimos no ofrece muchas oportunidades que digamos, lo que orilla a que personas como yo, que venimos de orígenes rurales, tomen la decisión de emigrar a la ciudad, pues en busca de prosperar económicamente, dejando atrás pues nuestro origen. Muchos dirán que nunca se olvidan de sus orígenes, pero sí están contribuyendo a que su lugar de origen sea olvidado, porque yo lo he visto en carne propia. He visto cómo poco a poco el pueblo de San Martín de las Flores se ha ido quedando sin sus flores, por lo que creo que es momento de comenzar a apreciar más los aspectos positivos de nuestra cultura, que está llena de tradiciones, festividades e historias. ¿Por qué vivir en San Martín es un privilegio? Desde mi punto de vista, vivir en San Martín es un privilegio porque, como dije, es un lugar lleno de cultura, lo que lo vuelve valioso, algo que en la ciudad jamás vas a encontrar, ya que sus antecedentes no son tan viejos como los del pueblo, ya que la historia que conocemos de San Martín de las Flores, o al menos de la que se tiene registro, comenzó en el periodo preclásico, que en español viene siendo como en el año 400 a.C. y el 200 de esta nueva era. En ese entonces nuestros ancestros ya celebraban algunas de las tradiciones más famosas que conocemos, como las tumbas de Tiro, que eran lugares de descanso para los muertos en los cuales se colocaban ofrendas de cerámica. Estas tumbas pues se encontraban a varios metros bajo tierra y solo se tenía acceso a ellas por túneles muy estrechos. Desgraciadamente pues con el paso del tiempo las tumbas fueron siendo saqueadas y se perdió parte de ese legado cultural, aunque se sabe que varias piezas del periodo prehispánico, originarias de aquí de San Martín, se encuentran expuestas en el Museo del Muelle de Blandy, en París, cosa que es increíble porque si lo pensamos, aún existen piezas palpables de la cultura de nuestros ancestros, aunque lo malo es que están pues al otro lado del mundo. Otro punto interesante en la historia del pueblo fue el origen de su primer nombre, que era Tlaxicolcingo, que según su toponimia en náhuatl significa lugar donde abundan las abejas o la cera. Esto nos dice que este lugar era muy fértil, porque donde hay abejas regularmente hay mucha vegetación, y si hay vegetación hay vida, lo que se necesita para que una civilización progrese, porque aunque no encontré registros históricos de los años siguientes, sí puedo intuir qué cosas pasaron aquí. Es hasta el siglo XVI que vuelve a haber un registro de una civilización habitando Tlaxicolcingo. Esta era conocida como el pueblo Coca, que era un grupo étnico indígena que fue descubierto por soldados españoles al mando de un tal capitán Nuño Guzmán, quien buscaba conquistar lo que hoy conocemos como Tonalá. Un poco pues ya más adelante, ya como por el 25 de marzo de 1530, se inició pues la conquista espiritual y territorial del reino de Tonalá, al que pertenecía Tlaxicolcingo, luego de que se estallara la conocida batalla de Jitepec, o Cerro de la Reina, como lo conocemos actualmente, y con esto pues se inició el periodo de colonización, por lo que Tlaxicolcingo fue rebautizado con el nombre de San Martín de las Flores, que hacía alusión al santo patrono de los evangelizadores. Esto pues causó una fusión cultural creando nuevos ritos y adaptando tradiciones. Recuerdo que yo más joven no entendía por qué las danzas aztecas le bailaban a los dioses nuevos. Se supone que ellos tenían que bailarle pues a los dioses de ellos, ¿no? Pero pues ya con esto me doy cuenta que hubo una fusión cultural, lo que hizo que se transformara esa tradición. Ya en los años posteriores, la corona española pues también estableció que los pueblos indios tendrían de manera formal la posesión de sus tierras. Esto pues con el fin de que las trabajaran y les dieran pues un tributo. Esto fue conocido como el fundo legal, pero pues con la llegada de la Revolución Mexicana hubo un reparto agrario y una restitución de tierras. Esto pues se logró a través del ejido, que era la vía pues por la que usaban los campesinos para acceder a tierras. Esto lo hicieron pues para regular la crisis que se estaban viviendo en ese entonces, porque había muchos pobres. Por eso pues también muchos de los que vivimos aquí sabemos que nuestros abuelos trabajaban la tierra,
Ya haciendo un pequeño análisis sobre todo este origen y el devenir histórico de San Martín, puedo entender muchas de las historias que me ha contado mi abuela, y es que su identidad cultural está respaldada por muchos eventos históricos importantes, lo que ha dejado al pueblo con muchos ritos y tradiciones, y también festividades, que aunque han sufrido cambios, pues han logrado trascender en el tiempo. Otro de los privilegios de ser de San Martín es que este es un lugar lleno de tribu, porque compartimos un origen, compartimos costumbres, aquí vive nuestra familia, nosotros no tenemos que conducir por horas para poder ver a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, conocemos al señor que nos vende el pan, sabemos cómo se llama la señora que nos vende las verduras, la gente se reconoce en la calle y se desea los buenos días, las diferentes familias se conocen y tengo historias que respaldan eso porque pues yo por azares del destino viví mis primeros años en México y cuando regresé a vivir aquí pues muchos ya no me reconocían y para poder hacerlo me preguntaban que si de quién era, algo que pues yo no entendía. Y hasta que me preguntaban por mi apellido o el apellido de mi abuelo o de mi papá, entendía a qué se referían, porque aquí se conocían por sus apellidos. Por ejemplo, me decían, tú eres de los Villalobos, o también se conocían por apodos que le ponían a la familia, porque pues aquí todos se conocen, por ende se apoyan y se relacionan entre sí, lo que hace un tejido social más fuerte, haciendo pues un contraste con la ciudad. Allí nadie se habla, ni entre vecinos se conocen, lo que los deja sin tribu y más expuestos al peligro pues de los nuevos depredadores, porque al menos aquí yo he visto cómo la sociedad es más solidaria, cómo se ayudan los unos a los otros y cómo comparten y valoran el trabajo de los demás, lo que te hace sentir parte de este lugar, ya que el trabajo, sea el que sea que tengas, es apreciado y te da una identidad, cosa que jamás encontrarás en una empresa o fábrica, porque allí pues solo eres un número, un engrane que puede ser fácilmente reemplazado, porque pues ahí cambias tu tiempo por dinero, no hay otro tipo de relación. Por eso creo que aquí, o al menos intuyo que la fuente económica principal de San Martín es el comercio, porque este te permite intercambiar un producto que fue hecho o conseguido por ti y lo ofreces a la tribu, y ellos a cambio pues también adquieren un producto tuyo, lo que hace que la economía gire. Por ejemplo, cuando quieres cenar, pues vas a la cenaduría de la esquina, ¿no? Y allí la señora te ofrece la receta de su pozole que ha mejorado con los años, porque pues es a lo que se dedica. Y pues quizá tú seas el carnicero y tú mismo le vendiste la carne con la que hizo el pozole. Y seguro pues ella también tuvo que comprar los demás ingredientes con otros comerciantes del mismo pueblo. Sin darnos cuenta pues seguimos siendo una tribu como las de antes. Nos desenvolvemos juntos. Obviamente pues evolucionamos, pero aún tenemos arraigadas esas costumbres que nos dan pues nuestra identidad, ¿no? Porque hasta la muerte de un habitante de este lugar es valorada por su tribu. Se tienen que cerrar calles para poder despedir a un difunto, porque es mucha la gente que va a dar un último adiós. Esto me sorprende mucho, porque si lo piensas, toda esa gente, que no es poca, pues va a los velorios porque valoró la vida de ese habitante, porque con él creció, con él compartió historias, se conocían, y es algo que no se ve mucho en la ciudad. Me preocupa que costumbres como esta y como muchas otras que solo se hacen aquí se pierdan con el tiempo, porque son costumbres de tribu que nos hacen más humanos, hacen que el ambiente en el que crecemos y nos desarrollamos no se sienta tan artificial, tan vacío. Y ya sé que también existen costumbres no tan chidas como el machismo y otras que no quiero mencionar, porque el fin de este podcast es que entiendas que la visión del lugar en donde vives depende mucho de las cosas con las que te identificas. Y yo no me identifico con esas ideas porque pues afortunadamente podemos decidir qué es lo mejor para nosotros y para la tribu. También me preocupa cómo poco a poco las nuevas generaciones van perdiendo esa conexión con el pueblo, con sus tradiciones y su cultura, ya que la mayoría se identifica más con lo que consume en internet y esto pues poco a poco va a hacer que olvide de su propia cultura. Al igual la mayoría de los jóvenes adultos que tienen un potencial importante que puede ser usado para cambiar el entorno en donde viven, prefieren irse a lugares donde hay más oportunidades, en lugar de usar todo este potencial que tienen y que hay aquí, ya que una vez que triunfan en otro lugar, pues venden las tierras que le heredan sus padres, tierras que usaron pues para alimentarlo y las dejan en manos de fábricas y empresas que poco a poco se van acercando más y más. Solo hay que ver como ejemplo la carretera al verde, ya está llena de estas y poco a poco esas zonas verdes que nos quedan irán desapareciendo hasta que ya seamos parte de la ciudad. Yo no estoy peleado con la idea del progreso, es obvio que el futuro está aquí y seríamos tontos al no usar las herramientas que la tecnología nos brinda. Con lo que estoy peleado es que estamos desperdiciando el potencial de estas, ya que preferimos estar peleando con señoras en Facebook y quejándonos del gobierno porque no hacen lo que deberían, en lugar de proponer cosas, poner nuestro granito de arena. Ya tenemos suficientes problemas como para estar peleándonos entre nosotros. Es mejor organizarnos y hacernos responsables de las cosas que podemos, trabajar como tribu, porque algo que caracteriza a la gente de aquí es que es muy trabajadora.
no se raja, es alegre. Tú sales a las calles y las ves vivas. Presentación de la Judea más importante del país. Esto nos dice mucho del lugar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo volver a darle vida a las tierras que aún tenemos, volver a sembrar implementando tecnología, poner sistemas de riegos automáticos, torres captadoras de humedad, paneles solares. Esa tecnología ya está a nuestro alcance y no es tan compleja ni cara como suena. A veces gastamos más en organizar una fiesta masiva. Hay un sinfín de cosas que podríamos hacer para devolverle a San Martín esas flores que ha ido perdiendo con el paso del tiempo y que su gente, con todo su legado cultural, trasciendan en el tiempo, que las generaciones venideras cuenten las historias que sucedieron aquí, que nos dan pues una vida y una identidad. En fin, hay mucho que decir, pero por ahora pues creo que es suficiente. De verdad agradezco que llegaras a este punto del podcast y espero que al menos una idea o reflexión te lleves y la evolución es para ti y que intentes ver lo mágico de tu cotidianidad, porque también desde allí se pueden contar las mejores historias. También te invito a ver el trabajo de Laura González Ramírez, maestra en Historia de México y académica de la UDG, que hizo un trabajo de investigación de San Martín de las Flores y que fue el que yo usé para sacar varios datos históricos que mencioné. Te dejo el link de la nota en la descripción para que le eches un vistazo si tienes más cosas, bueno, si tienes tiempo y tienes ganas de saber más cosas sobre el pueblo. Pues sin más por el momento me despido, pues con la promesa de volver con más historias interesantes que contar.